Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traemos un tema que ha sacudido las redes desde temprano y que ustedes nos han pedido sin parar. Todos los detalles están en este video, así que quédense hasta el final, y no olviden suscribirse y compartir para que más fans se enteren. Gracias por acompañarnos una vez más en esta comunidad donde seguimos cada movimiento de nuestras estrellas favoritas con lupa y corazón atento. Lo que se comenta hoy es una auténtica bomba. Los rumores sobre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu supuestamente viviendo juntos han llegado a un punto de ebullición. Su amistad de años siempre ha sido pública y, de hecho, celebrada por quienes los vieron crecer profesionalmente de la mano. Sin embargo, en las últimas semanas, las voces desde los sets y pasillos de la industria señalan que esa cercanía habría cruzado la línea de la simple complicidad laboral. Lo que antes eran comentarios tímidos ahora se repite como eco. Habrían decidido refugiarse lejos del ruido para cuidar algo que, según quienes aseguran estar al tanto, se fue construyendo en silencio, escena tras escena, madrugada tras madrugada. Las versiones apuntan a que ambos se apartaron del vértigo de Estambul y escogieron una casa discreta en un barrio residencial, con jardín, árboles que dan sombra y una cerca alta que los protege de las miradas indiscretas. Se había murmurado hace tiempo sobre la existencia de este lugar, pero por primera vez, fuentes cercanas a la producción hablan con seguridad de ese espacio. Los vecinos, siempre atentos y a veces demasiado curiosos, dicen verlos con frecuencia, especialmente durante las noches entre semana, cuando el rodaje aprieta y el cuerpo pide calma. Se comenta que allí pasan horas sin interrupciones, cocinando, descansando, y sobre todo, desconectándose del bullicio que los persigue a todas partes. Las apariciones recientes de Esra Turkoglu, más luminosa, relajada y con una sonrisa que muchos describen como inevitablemente tranquila, encendieron los comentarios entre fans. Me huele a que ya están viviendo juntos. Se le nota la paz en la mirada. Mientras tanto, el hermetismo de Halil İbrahim Ceylan con respecto a su vida privada echó leña al fuego. Ese silencio de él, que suele ser elegante y medido, fue interpretado como una confirmación a medias. En redes, los más observadores han comparado paisajes, luces de atardeceres y rincones de cafeterías, publicaciones en lugares parecidos, horas similares y detalles que, puestos uno al lado del otro, forman un mapa de pistas que entusiasma y divide por igual. Pero hay una teoría alternativa que gana terreno entre insiders. La casa no sería solo un refugio para el corazón, sino también una base creativa. Ambos, apasionados por la actuación y cada vez más volcados a la escritura y al desarrollo de personajes, estarían trabajando en un proyecto conjunto. Se dice que ese hogar silencioso funciona como laboratorio. Allí, sin cámaras intrusas, pulen diálogos, prueban escenarios, intercambian escenas y se retan artísticamente. Hasta ahora ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial. La prensa contactó a sus representantes y la respuesta fue corta y tajante. Sin comentarios sobre su vida privada. Y con eso, por supuesto, las miradas se intensificaron. Tras esta ola de datos y suposiciones, todos los ojos se posaron en Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. ¿Confirmarán lo que tantos dan por hecho? La expectativa crece minuto a minuto, y mientras el silencio se mantiene, los programas de entretenimiento y los foros de fans continúan alimentando la conversación con supuestos avistamientos y conjeturas cada vez más detalladas. El murmullo ya no es susurro, es un rumor que late fuerte y que, por ahora, nadie desmiente con claridad. Una revelación que muchos califican como impactante terminó de partir al fandom en dos. Hay quienes celebran, hay quienes dudan, y hay quienes prefieren esperar una foto que hable por sí sola. Se dice que Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu ya no pueden esconder lo que habría sido una relación larga y cuidadosamente protegida. Él, discreto y disciplinado. Ella, delicada en su forma de comunicar, con una energía que inspira calma. Juntos encontraron, según se comenta, la manera de huir del ritmo implacable de los sets, del reloj que no perdona, del ruido de agendas siempre colmadas. Las informaciones más repetidas aseguran que la mudanza se concretó hace semanas. No se trataría de una mansión ostentosa, sino de una casa sobria, con verde alrededor, en un barrio apartado, lejos de las arterias principales de Estambul. Los testigos con los que se topan los reporteros en la zona dicen que rara vez se oye la puerta principal. Se perciben luces encendidas a horas extrañas, risas que se apagan rápidamente cuando alguien se acerca, y un ir y venir de pocas visitas, contadas con los dedos de una mano. Lo que para algunos parece un encierro, para ellos sería la única forma de respirar sin sentir el pulso de la expectativa pública sobre la piel. Esra, en sus últimas fotos,
Luce prendas cómodas, poco maquillaje y esa serenidad que llega cuando uno duerme bien y el alma está en calma. Alil, fiel a su perfil más reservado, se ha mantenido en un silencio que muchos interpretan como prudencia. Publican poco, sí, pero cuando lo hacen, despiertan lupa y especulación. Algunos fans han notado que, a pesar de evitar apariciones juntos, en ciertas historias el reflejo de una lámpara, el borde de una silla o el tono de una pared coincide misteriosamente. Para los románticos, son guiños; para los escépticos, casualidades; para la prensa, titulares listos para estallar. Las versiones de pasillo coinciden en un punto clave: ese hogar es mucho más que 4 paredes con jardín. Sería, sobre todo, un taller creativo compartido. Allí, después de jornadas agotadoras, apagan los teléfonos, ponen música suave y revisan escenas que podría resolver un próximo guión. Dicen que analizan motivaciones de personajes, prueban miradas, afinan tiempos de diálogo y hasta improvisan pequeñas lecturas que, a veces, terminan en lágrimas o carcajadas. No hay confirmación de un proyecto en común, pero sí señales de que algo se gesta, algo que buscan hacer lejos de focos y alfombras rojas. Pese a todo el ruido, no ha salido un pronunciamiento oficial. La frase que más se repite cuando los medios insisten ante agentes y oficinas de representación es idéntica: no comentamos la vida privada. Esa decisión, para muchos, es una declaración en sí misma. Otros la ven como una muralla que aumenta la curiosidad. En cualquier caso, los rumores, en lugar de apagarse, se multiplican. Y a la par crecen la ilusión de los fans, el debate, y ese cosquilleo que produce sentir que estamos ante una historia que se cuenta con pausas largas, miradas silenciosas y un guión que se escribe entre dos. El fervor encendido a la comunidad de seguidores y también a productores y periodistas. Todos quieren saber si esta vida recogida es real o un espejismo alimentado por coincidencias. En los próximos días, dicen algunos, habría más certezas. Por ahora, todo es expectativa y detalle minúsculo. La hora en que publican, la música que eligen, la taza que aparece al fondo de una foto, las sombras que dibujan las cortinas. Mientras tanto, Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu se mantienen al margen, tal vez observando a distancia cómo su nombre recorre titulares sin que ellos digan una palabra. En paralelo, apareció otra línea de rumores que reactivó el debate. Se afirma que, para preservar su paz y concentrarse en lo esencial, la pareja ya venía encontrándose a escondidas desde meses atrás, en espacios discretos donde apenas cabían ellos y un par de colaboradores. Con el comenzar de la temporada, ese sistema se habría vuelto inviable, y la opción de mudarse a un lugar protegido se impuso de manera natural. La casa con jardín en un barrio tranquilo de Estambul, según quienes conocen el mapa de esas calles, ofrece lo que ambos buscaban: privacidad, silencio y una rutina doméstica que no se vea invadida por cámaras inesperadas. Vecinos y residentes, consultados por curiosos y reporteros, coinciden en una descripción que se repite: puertas que casi no se abren hacia la calle, pedidos que llegan a domicilio, paseos breves cuando cae el sol, y un perro que, dicen, ya reconoce a quienes se acercan demasiado. El tiempo allí parece tener otro ritmo. Y en ese ritmo, aseguran, Alil y Esla encuentran el tono de un día que no exige sonreír a extraños ni fingir normalidad cuando el mundo quiere titulares. Por si fuera poco, un nuevo empujón en la conversación mediática reavivó aquello que nunca se apaga del todo. Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu llevan meses en el foco, a veces con luz tenue, a veces con reflectores. Se repite la escena. Una supuesta salida nocturna, una sombra que delata una compañía, una risa compartida detrás de una columna, un vehículo que los recoge en horarios calcados. Sumado a ello, las voces cercanas a la producción de sus últimos trabajos aseguran que sus días terminan, más de una vez, con una lectura compartida, una revisión de escenas o un ejercicio de respiración, como si la vida cotidiana fuera también un ensayo para ese proyecto que, sospechan, quieren parir juntos. Lo único cierto es que oficialidad no hay. Ni un comunicado, ni una foto subida por ellos que confirme lo que tantos ya quieren celebrar. Pero el zumbido de redes y portales no cede. Y en medio de ese ruido, emergen posturas, quienes piden respeto absoluto para que todo madure en paz, quienes exigen claridad porque sienten que han acompañado cada paso, y quienes, sin decirlo, disfrutan del misterio como parte del encanto que los unió desde la pantalla. Sea cual sea la verdad que se imponga, lo que viene promete definiciones. Quizá una aparición conjunta, tal vez una entrevista en la que, sin caer en obviedades, se permitan abrir una grieta y dejar pasar un rayo de luz. O tal vez sigan como hasta ahora,
dejando que los hechos hablen por sí solos. Dos artistas concentrados, una casa discreta donde las noches son más largas y las mañanas huelen a café recién hecho, un tablero sobre la mesa con notas adhesivas y escenas por descubrir. Mientras tanto, nosotros seguiremos muy atentos, escuchando a las fuentes, contrastando testimonios, observando con respeto y paciencia. Si este refugio compartido es una realidad, el tiempo lo hará evidente sin necesidad de gritarlo. Y si se trata de una ilusión alimentada por miradas que quieren ver más de lo que hay, también lo sabremos. Lo indudable es que Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu han conseguido lo que pocos. Convertir lo cotidiano en un relato que atrapa, que se siente cercano, que provoca y conmueve aún sin decir una sola palabra sobrante. Hemos llegado al final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido con otros fans que, como ustedes, no se pierden un detalle. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que, pase lo que pase, ya ocupa un lugar especial en el corazón de todos.